Y ahora pasamos a la mesa panel. Nuestra siguiente participante coordinadora de este trabajo es maestra en psicología con experiencia en evaluación educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene reconocimiento de la UNAM, que otorga la medalla Gavino Barreda por haber obtenido el más alto promedio de calificación al término de los estudios en la licenciatura de Psicología. Además, es coordinadora académica de la construcción de los exámenes para la calidad y el logro educativo Escale de español en los niveles preescolar y primaria 2011-2013. Actualmente labora como profesora en la Facultad de Psicología de la UNAM, impartiendo el programa Solucionar los problemas escolares que enfrenta una escuela primaria de contexto desfavorecido mediante propuestas de evaluación educativa. Me refiero a la maestra Valentina Jiménez Franco, es la coordinadora de esta mesa panel, a quien le cedemos el uso de la palabra. Buenos días, doctor. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar inicio a la siguiente mesa, que tiene como título Evaluación formativa en el aula, y me acompañan, tengo el honor de que me acompañen la doctora María Clotilde Juárez Hernández y la maestra María Elena Barrera Bustillos. Entonces voy a dar lectura a una breve semblanza curricular, quizá no tan representativa porque los currículums son amplios, pero bueno, por tiempo vamos a hacerlo breve. Entonces, la doctora María Clotilde Juárez Hernández es doctora en Psicología por la UNAM, realizó estudios de posgrado en Clínica Psicoanalítica, estancia de investigación en el Instituto de Desarrollo del Niño de la Universidad de Minnesota, estancia académica como clínica asociada en la Clínica Tavistock de Londres, Inglaterra, especialista en desarrollo y aprendizaje infantil, profesora, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y responsable del cuerpo académico Desarrollo y Aprendizaje en la Infancia y la Adolescencia. Y por su parte, la maestra María Elena Barrera Bustillos es maestra en Educación Superior con especialidad en Administración de Instituciones y Currículum, certificada a nivel latinoamericano como evaluadora latinoamericana de programas educativos por la Unión de Universidades de América Latina, coautora de 7 libros y autora de 9 capítulos de libros en varios idiomas. A nivel nacional es coordinadora del Grupo de Programas Educativos de la Comisión de Coordinación de los Organismos de Evaluación de la Educación Superior, COCOES, de la Subsecretaría de Educación Superior, y actualmente es directora general interina del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. ¿Sí? Entonces, el orden de nuestra participación, si les parece bien a mis colaboradoras, iniciaría la doctora Juárez, quien nos va a hablar sobre algunas reflexiones a nivel preescolar en torno a evaluación formativa. Seguiría yo con el enfoque formativo de la evaluación en la educación básica y cerraría la maestra María Elena con una reflexión en torno al enfoque formativo en educación superior. ¿Sí? Entonces, bueno, cada una de nosotras va a tener 30 minutos y al final cualquier pregunta que tengan les pediría que hagan el llenado respectivo de las tarjetas que por ahí están circulando. Si quieren personalizarlo está bien, si quieren dejarlo abierto, por acá lo distribuimos. Entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Clotilde, así que bienvenida. Buenos días a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en este foro. Creo que es muy importante tener una comunicación directa con la población que a mí me interesa particularmente trabajar, que son las educadoras. Bienvenidas y bueno, vamos a ver qué les parecen mis reflexiones. El día de hoy les voy a hablar sobre la evaluación formativa en el aula de preescolar y lo refiero como reflexiones porque más o menos desde principios de siglo empecé a trabajar
con el proyecto intersectorial para la construcción de indicadores y para también diseñar los instrumentos para evaluar los indicadores de bienestar de la primera infancia. Este proyecto intersectorial entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Estuve coordinando la mesa de desarrollo de 2003 a 2006 y de ahí salieron justamente los indicadores que posteriormente sirvieron como antecedente para que el INE pudiera trabajar en la prueba SCALE, como ya un poco lo explicó el doctor Bakov en la conferencia anterior. Asimismo, este trabajo lo continué haciendo después de que terminó el sexenio en 2006, de manera que en este momento ya tengo como validadas y confiables 3 escalas, una de 1 año, otra de 2 años y otra para los niños de 6 años, y que tienen que ver directamente con este trabajo y con todo este antecedente prácticamente de 10 años. Entiendo que las educadoras en este momento, de acuerdo con el programa de la SEP, ustedes tienen que desarrollar una evaluación dentro del programa y que lo denominan así como evaluación formativa, y ya tienen formatitos, etcétera. Entonces, lo que yo voy a hacer el día de hoy, tratar de analizar brevemente, por supuesto de manera reflexiva, toda esta propuesta que está haciendo la SEP para que se pueda evaluar a los niños en educación preescolar. Entonces, inicio, empezando por preguntarnos qué es la evaluación formativa. De acuerdo con la SEP, dice que es un proceso que la educadora y los preescolares llevan a cabo juntos a través de la instrucción. No me gusta mucho la palabra instrucción, perdón, parece que no estoy coordinada con el aparatito, hablar y demás. Muchísimas gracias, sí, perfecto, muchas gracias. Ese sí es trabajo de equipo. Bueno, entonces les decía que no estaba mucho de acuerdo con esta palabra de instrucción, pero bueno, así lo denomina la SEP. Y además, haciendo la indicación de que es necesario dentro de esta evaluación formativa la retroalimentación, con el propósito de poder hacer ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y con esto, a su vez, poder mejorar el logro de los objetivos de la enseñanza. Claro, esta es, digamos, en términos generales, una definición que ofrece Martínez Rizo en 2011 de una manera genérica, y yo la adapto a esa definición para el caso de preescolar. Ahora, ¿qué se evalúa en preescolar? Y de acuerdo con el programa dice que tenemos que evaluar los aprendizajes esperados. ¿Y cuáles son esos aprendizajes esperados? Pues nos dicen, son los productos del proceso de enseñanza-aprendizaje que deben de ser como una evidencia de lo que el niño sabe, de lo que el niño es, de lo que sabe y de lo que conoce y de lo que sabe hacer, de acuerdo con este programa de preescolar. A su vez, esos productos constituyen los objetivos del trabajo pedagógico de la educadora dentro del aula, de manera que lo que ella realiza tiene el propósito de que los niños logren esos objetivos y además constituyen los referentes para que ella pueda hacer su planificación dentro del aula al mismo tiempo que pueda llevar a cabo esta evaluación formativa. Entramos a un punto que para mi gusto se utiliza un término de competencia y la pregunta es, ¿qué evaluamos? Bueno, a la educadora se le pide que evalúe las competencias, pero yo siendo psicóloga, les voy a ser franca, las competencias no las podemos evaluar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, incluso el doctor Bakov mencionó la competencia lingüística. Si nosotros tratamos de evaluar la competencia lingüística, es un proceso muy complejo,
De tal manera de que decimos, si las competencias por definición son conocimientos, son habilidades, son actitudes, todo eso no se puede evaluar con una pregunta. Y entonces eso nos mete en una situación efectivamente muy compleja, de tal manera que la misma definición dice, pues es la capacidad de responder a diferentes situaciones. Saber hacer, que es la capacidad, es saber, es el conocimiento, y además se necesita hacer una valoración de las consecuencias de ese hacer, que son los valores y las actitudes. Bueno, quiero saber quién puede evaluar todo esto en uno. Eso es imposible, de tal manera que es la primera cuestión sobre la que yo reflexiono. Entonces, ¿qué estamos evaluando? Bueno, sí las competencias, pero tenemos que transformarlas a unidades mínimas, observables de evaluación, que son las capacidades. ¿Qué es eso? Particularmente como comportamiento que los niños pueden demostrar, pueden dar evidencia de que son capaces de hacer. Bueno, pues entonces, si eso desde la disciplina de la psicología tratamos de extrapolarlo a la educación, pues es así como un salto mortal acachado en el aula de cómo es que le vamos a hacer. De tal manera que cuando decimos, y bueno, ¿y para qué evaluamos? En este momento es obligatorio, o sea, no es de que si queremos, simplemente vamos a decir, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a evaluar? El programa de preescolar dice, pues vamos a evaluar para aprender. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Yo creo que va a depender de la concepción que tenemos acerca de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de lo que entendemos por competencias o capacidades, y luego de qué manera vamos a incorporar este elemento que se llama evaluación. Y esto es un principio pedagógico del Plan de Estudios de Educación Básica, la versión 2011, y ustedes lo saben mejor que yo. Pero cuando yo coloco esto de proceso, enseñanza, aprendizaje y la evaluación como una tríada, como un triángulo en el que la evaluación tiene que servir para trabajar la enseñanza al mismo tiempo que debe de servir para trabajar el aprendizaje de los niños, de tal manera que no es algo accesorio, no es algo necesariamente externo, como están planteadas todas las evaluaciones externas a nivel nacional, aunque sean muestrales, sino que esto es un trabajo directamente dentro del aula, que es un recurso, que es un medio, que es un instrumento muy valioso para poder retroalimentar y mejorar, corregir estas prácticas de enseñanza de la misma manera que el niño está enterado de qué sabe, qué no sabe, qué le falta saber. Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. De tal manera que tenemos que tomar en cuenta que la evaluación que la educadora realiza en el aula no solamente tendría el sentido de una evaluación formativa. Ustedes saben que desde 2004 en el mismo PEC planteaba que los niños tenían que hacer una evaluación diagnóstica, ¿no? Esta tarea tan compleja que si entonces todavía no había una metodología, menos aún había idea de algún recurso como un instrumento para poder hacerle esa evaluación diagnóstica al principio del ciclo escolar, y que alrededor del primer año la educadora tendría que tener información sobre todos y cada uno de los niños preescolares, de tal manera de que ahí, a partir de ahí, esto como punto de arranque, poder hacer su planeación y elegir cuáles eran las capacidades que iba a trabajar y diseñar sus situaciones de enseñanza de manera que fueran intencionadas con todo este propósito específico de decir, estas son las capacidades que para el final del ciclo escolar yo quiero ver que mis alumnos lo puedan desarrollar. Entonces, y ahora, digo, aunque a lo mejor también hacía evaluación formativa, pero no le habían dicho como las palabras textuales, técnicas, ¿no?, de qué es la evaluación formativa. Pero entonces veamos la evaluación diagnóstica, ya se las describí, creo que es esta parte de
¿para qué esa evaluación inicial? Y decimos, bueno, pues desde registrar en el expediente de cada niño la información de qué es lo que puede hacer al inicio, determinar quién requiere una evaluación psicopedagógica, por ejemplo, aquellos niños que tienen alguna dificultad o necesidades educativas especiales, entonces tenemos que determinar que si requieren una evaluación mucho más específica, más especializada, de la misma manera que si se requiere algún niño apoyo específico, también poderlo solicitar, diseñar sus situaciones de aprendizaje, diseñar estrategias de atención individual, identificar las competencias, tanto individuales como grupales, y orientar las actividades pedagógicas, informar a los padres. Bueno, cuando yo termino de leer esto y termino un poco cansada, ya está como que tengo ganas de tomarme un poco de agua, yo me pregunto si dentro del aula las educadoras están como muy conscientes de todo esto que tienen que realizar al inicio del ciclo escolar, no solamente con un niño, sino, bueno, yo no sé cuántos niños tengan aquí las educadoras. Bueno, tienen 35. Bueno, yo digo que si las educadoras tuvieran que evaluar un niño por día, nos faltarían días del mes, ¿no? Para hacer el diagnóstico en el primer mes, así como está indicado en el programa. Bueno, entonces, pero no es únicamente sus tareas. Tenemos que entrar a la evaluación formativa. Y bueno, nos seguimos preguntando en relación con el tiempo, ¿no? Tienen que realizar una serie de acciones para mejorar el aprendizaje de los educandos, ¿no? Y lo tienen que hacer en 3 momentos, de tal manera que la evaluación inicial en el mes de agosto, ¿no? Quedan poquitos días y entonces tenemos que apurarnos a trabajar, hacer nuestra intervención pedagógica de manera que para noviembre estemos preparados para hacer nuestra primera evaluación formativa, ¿no? Y ahora pues se está incorporando un formatito. Recordemos que el proceso educativo está acompañado de una serie burocrática en la que uno tiene que tener registros que den evidencia tanto del trabajo del niño como del trabajo de nosotros como docentes. Y en este caso, primero se piloteó y ahora la primera, digamos, aplicación a nivel nacional, pues entiendo que fue a partir del 2012 y en el ciclo escolar hasta el 2013, de tal manera que en este momento, pues yo creo que ya todas ustedes son súper expertas en esta situación, de tal manera que yo lo que les venga a comentar, pues es eso, nada más un comentario, y ustedes a lo mejor me van a tener que explicar exactamente cómo es que le hacen, ¿no? ¿Qué variables están tomando en consideración para esta cartilla de educación básica del Sistema Educativo Nacional? Bueno, los campos formativos, están aquí los 6, estos están planteados desde el programa de 2004, en donde es el lenguaje y la comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, el desarrollo físico y salud y la expresión y apreciación artística. Y la otra variable se refiere a los niveles de desempeño y están identificados 4. Por letra está el A, es un desempeño destacado, desempeño satisfactorio, o desempeño suficiente o desempeño insuficiente. Y bueno, aquí está como el cuadrito que ustedes pueden identificar dentro de la cartilla de educación básica, ¿no? Y yo digo, puse en rojo evaluación formativa porque lo veo así como en papa caliente. Esto lo tenemos que hacer 3 veces al año, evaluar los 6 campos formativos, identificar dentro de esos 6 campos formativos el nivel de desempeño en cada una de las competencias, las 54 o algo más que están indicadas dentro del programa. ¿Perdón? Bueno, el asunto es que de manera como se tienen que indicar dentro de este formatito, es como si fuera
paradójicamente una lista de chequeo, ¿sí? O sea, nada más hay que ponerle palomita, tachecito o puntito. No, en realidad, está reflejando el formato, algo que yo creo que es un esfuerzo muy grande, de por un lado tratar de identificar la capacidad específica, que es el producto del aprendizaje, y al mismo tiempo identificar en qué nivel lo hace. Es decir, también tratar de poder evaluar el proceso, pero finalmente el registro como queda es como si fuera una lista de chequeo, y en donde además pareciera que queda una especie de perfil, cómo es que va el niño en cada uno de estos campos formativos. De tal manera que tenemos que reconocer una gran diferencia entre la evaluación que puede hacerse en nivel preescolar que en el resto de los niveles educativos, incluso dentro de la misma educación básica. Yo creo que una de las cualidades es que esta evaluación es eminentemente cualitativa y no se les ocurra poner números, aunque se vale y se puede, ¿no? Podemos decir que en el nivel destacado tendría la calificación en 10, y luego nos vamos al satisfactorio entre 8 y 9, ¿no? Y luego el suficiente un 7 y el insuficiente un 6 o 5 tal vez. Pero esto no lo podemos hacer porque hay una regulación en la que las normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y calificación de la educación básica dice: todos los niños preescolares acreditan la educación preescolar por el solo hecho de cursarla. De tal manera que es ocioso que estemos pensando en numeritos. No obstante, por ahí los que nos encantan las estadísticas y los numeritos, decimos no, está contraindicado en este nivel, no lo necesitamos. Simplemente tenemos que hacer observación, identificar qué es lo que el niño es capaz de hacer, lo podemos describir y nosotros lo registramos así, de manera de poder trabajar las situaciones de aprendizaje, de tal manera de poder hacer correcciones sobre el camino y poder saber con qué niñitos van más adelantados que otros y poder trabajar con los que van menos adelantados, de tal manera de más o menos llevar el grupo, etcétera. Ahora, sabemos que la evaluación para los niños pequeños, estamos hablando de niños de 3, 4 y 5 años de edad, quienes en términos de lenguaje verbal y de su vocabulario está limitado. Acabamos de ver en la conferencia magistral que también identificaron que eran unas de las limitaciones para hacer la evaluación. Bueno, pues acá por supuesto que coincidimos. Nosotros no podemos hacer una evaluación académica de lápiz y papel como se puede hacer en primaria, a partir incluso del primer año. Y lo que tenemos que reconocer pues son los conocimientos y las capacidades de observación, pero también tenemos que hacer mucho trabajo de inferencia. Tenemos que mirar y escuchar a los preescolares de tal manera de poder identificar qué pueden hacer, qué pueden decir, de manera que al mismo tiempo podamos inferir la intencionalidad y el razonamiento que subyacen a las acciones. Un momento antes vimos que en la definición tenemos que observar directamente el comportamiento a partir del cual nosotros inferimos los procesos internos. Asusta un poco cuando nosotros estamos como psicólogos conductistas, estamos observando directamente el comportamiento, lo podemos medir, lo podemos predecir, lo podemos controlar. En el caso de las competencias, parece que de lo que nos está hablando es que se tiene que revelar lo que hay en la caja negra, que se refiere a todos los procesos internos, todos los procesos cognitivos, que son los que los maestros están trabajando en el aula. Decimos que aprendizaje es un cambio de comportamiento. Sí,
hay un cambio de comportamiento porque hay un cambio interno en la mente. Y no quiero hablar de la mente porque entonces empezamos con dificultades en términos de conceptos y de barreras entre lo conceptual, todos los constructos que tenemos dentro de la psicología, de manera de que, bueno, ¿qué hace eso? ¿O qué hace con eso un educador dentro del aula? Bueno, tenemos que tener evidencias, pero que quede claro que esas evidencias están fundadas en que los cambios son internos y esos son los que tenemos que inferir. Y yo hago énfasis en que tenemos que hacer un trabajo de inferencia, porque es sobre eso que tenemos que saber qué le falta al niño, qué está comprendiendo, qué no está comprendiendo, qué le falta comprender. Y bueno, recurro un poco a mi formación clínica y hay una autora que se llama Melanie Klein. Ella perteneció a la escuela británica de psicoanálisis y desde los 30 decía, sí, efectivamente hay muchas dificultades para poder evaluar, para poder intervenir y para hacer incluso psicoanálisis con niños pequeños porque no poseen un lenguaje que me pueda servir como interlocutor para que yo pueda entender qué es lo que está pensando, qué es lo que está creyendo y por lo cual está actuando. De manera que ella desde entonces dijo, pues el juego, si nosotros observamos las acciones del niño a través del juego, ese es su lenguaje, esa es su manera de comunicarnos con nosotros. Y yo creo que este recurso, bueno, tampoco debe ser novedad para las educadoras saber que es a través del juego que nosotros podemos identificar muchísimas cosas de lo que están pensando y haciendo los niños. Es decir, todas estas acciones lúdicas que a través de las que los niños son capaces de comentarnos o comunicarnos sus contenidos de esos procesos internos, creo que estaríamos verdaderamente comprendiendo los procesos de pensamiento de los niños y nosotros estar en la posibilidad de poderles traducir, es decir, darles el significado de lo que están pensando, de tal manera que de la forma que para mí la evaluación formativa significa es poder llegar a este nivel tan complejo de interacción entre el docente y el niño. Es decir, no nada más desde afuera estar, como les decía, que me hacía un poco de ruido la palabra instrucción, porque yo creo que es más allá que un proceso de instrucción, es verdaderamente un proceso formativo lo que están haciendo los educadores con los niños. Y en ese proceso de evaluación yo digo, pues sí es un proceso de evaluación, pero yo digo que fundamentalmente es un proceso de investigación, que a lo mejor no se les dice explícitamente, pero en realidad es lo que están haciendo. Y yo creo que ustedes deben saber que lo que están haciendo, aparte de trabajar educación, también están trabajando investigación. ¿De qué manera? Pues al evaluar se preguntan qué es lo que el preescolar es capaz de hacer. Esa es la pregunta de investigación. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen acciones de evaluación, que es lo que hace cualquier investigador que quiere averiguar en la realidad cuáles son las evidencias que le puedan contestar esa pregunta. ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacen sus situaciones de evaluación, que entiendo que tienen que ver con esta parte de actividades lúdicas con los niños y además observan. ¿Y luego qué hacen? Pues registran. Los investigadores también hacemos eso. Después de que tenemos esas evidencias, las registramos. ¿Y luego qué hacemos? Pues hacemos igualitito que ustedes. Hacemos un análisis de esa información, de esos datos cualitativos que tenemos ahí. Y luego les damos una utilidad. El doctor Pakov nos dijo, esta es la primera vez que yo comunico a personas fuera del equipo de investigación de nuestros resultados. Bueno, ustedes lo que hacen es que no los van a publicar al público en general, pero sí se lo comunican a ustedes y se lo comunican a sus niños y se los comunican a los papás, ¿no? Es una manera de alimentar ese proceso educativo que están realizando a través de devolver al mismo preescolar lo que está haciendo. Y cerramos el círculo, de tal manera que así podemos contestar esa primera pregunta de qué es lo que es capaz el niño de hacer. Entonces,
se dan cuenta que sí, también investigan como los otros investigadores que venimos aquí a la pasarela a presumir las cosas que hacemos tan interesantes y tan importantes. Entonces, no hay evaluación formativa si no hay retroalimentación para poder fundamentar nuestro trabajo de intervención pedagógica. Y eso, entonces, yo corregiría esta idea de que la evaluación formativa es para mejorar el proceso de aprendizaje. Yo diría, si hacemos esa evaluación formativa como se debiera de hacer, estaríamos verdaderamente trabajando, educando, formando. Y a lo mejor lo otro le correspondería a los que no lo hacen. Pero yo creo que en principio, si comprendemos esencialmente qué significa la evaluación formativa, no lo creeríamos como se nos dijo ayer uno de los que presentaron sus trabajos aquí, con esta idea de que la evaluación es la cola del perro que mueve al proceso educativo, ¿no? Es parte de la esencia del proceso educativo, de la enseñanza, del aprendizaje para retroalimentar todos los procesos. Y entonces, realmente las preguntas en términos de seguir reflexionando sobre esta práctica de la evaluación formativa, yo diría, en verdad se comprende qué significa esto como concepto, esto como práctica, esto como acción. ¿Será indispensable, fundamental, contar con un instrumento? Ya vimos que los instrumentos se deforman, hasta con los formatitos, ¿no? Tal vez inicialmente se tiene la pretensión de evaluar un producto y además evaluar un proceso, como las escalas que yo diseñé, pero si el formatito me dice que hay que ponerle palomita, pues entonces ya esa es una lista de chequeo. ¿Y para qué tanto trabajo estadístico, de investigación, de cuadrar los números? Si finalmente lo que se necesita es una palomita, ¿sí? Y luego, si existen condiciones para hacerlo. En lugar de 35 niños tenemos 15 de pérdida, ¿no? Para que nos alcance el tiempo para poder hacer todo este proceso verdaderamente formativo y no exclusivamente dedicarnos a la evaluación y programarnos en el calendario, sino que este quehacer es cotidiano, es continuo y es porque verdaderamente le da sentido a nuestro trabajo dentro del aula, ¿no? Y estamos cachando en el sentido de la formación, los programas formativos dentro de las normales ya están incluyendo esto, o ahora tenemos que hacerlo como bomberos, ¿no? En el sentido de capacitación, regularización, todas esas cosas que se tienen que hacer a posteriori para que se puedan aprender estas cosas. Y en la práctica, ¿qué tanto tenemos un trabajo de supervisión que nos ayude como un aliado para ir mejorando esta práctica? Y bueno, lo dejo aquí todo sobre la mesa a nivel de preguntas y reflexión para saber qué estamos entendiendo sobre formación, evaluación formativa en educación preescolar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que puso sobre la mesa una serie de elementos en torno al enfoque de evaluación que está promoviéndose en los planes y programas de estudio. No nada más lo señaló, sino quizá está bien explícito en los libros, pero al momento de la implementación es cuando tenemos los retos importantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Les voy ahora yo a platicar en esta misma línea de la doctora sobre el enfoque formativo de la evaluación yo le voy, sí, si quieres, gracias, en la educación básica, ¿no? Entonces, el objetivo de esta presentación es reflexionar con ustedes sobre 4 elementos, no me voy a ir a más, no porque no los haya, sino para poder ir siendo concretos en este entramado de retos que tenemos dentro de este enfoque.
Y es bueno reflexionar en torno a estos 4 elementos para ver cómo poder implementar en el aula este enfoque del nuevo plan de estudios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encuadrarnos y saber que que nuestro contexto educativo está regido actualmente por el plan de estudios. Ustedes ya se lo deben de saber, es un libro de esta naturaleza, de este ancho, ¿sí? Y bueno, pues es como la Biblia para todos y cada uno de nosotros. Hay una serie de acuerdos secretariales que establecen cuáles son las normas de evaluación, de acreditación, ¿sí? que deben ceñirse. Generalmente estos acuerdos tienen número, ¿no? El anterior era el 648, pero la semana pasada ya está sufriendo algunos cambios, entonces omití el número, ¿no? Ya posteriormente le pondremos ahí la cifra respectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este plan? Bueno, pues que la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Es el proceso que nos va a permitir obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizajes de los alumnos. Si analizamos la definición, bueno, pues hay una serie de retos, ¿no? que están implícitos, o sea, hay que recolectar información, hay que emitir juicios y además hacer retroalimentación sobre los logros, ¿no? Esto son como los 3 elementos fundamentales que siempre definen la evaluación y que inclusive la pueden llegar a distinguir de lo que es la investigación, esta emisión de juicios y la toma de decisiones. Entonces, el propósito del enfoque formativo, bueno, pues se establece en el plan, es la mejora del aprendizaje y el desempeño de los alumnos. ¿Para qué? Está establecido para crear las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, la evaluación tiene no nada más este propósito de mejora del proceso en el que se inscribe, sino que el profesor cree las oportunidades de aprendizaje para cada uno de los alumnos en función de sus necesidades, ¿sí? ¿Y esto cómo se va a hacer? Bueno, pues a partir de los resultados que se obtengan de la aplicación de evaluaciones en el ciclo escolar. Entonces, como que le vamos sumando, ¿no? Conforme vamos analizando lo que aparece en el currículum. Bueno, hay un principio fundamental que está atrás un principio pedagógico fundamental que está detrás de este enfoque y es evaluar para aprender, ¿no? Entonces, bajo este principio de evaluar para aprender, innovar a través de la tradición, ¿no? Son algunas de las cosas que tenemos que ir retomando para ir entendiendo, como bien lo señalaba la doctora Juárez. Primero hay que entender bien a qué nos estamos refiriendo con enfoque formativo para poder, una vez que lo entendamos, poder implementarlo, ¿no? Entonces, sí, la siguiente, por favor. La situación está en que en el plan se incorporan todos estos elementos y la realidad en las aulas pues dista un poco, ¿no? de lo que está señalado en los documentos. La mayoría de nuestros profesores, ¿no? en varios estudios, varias investigaciones, se registra que si bien evalúan con base en los objetivos que están planteados en la normativa, ¿sí? Generalmente dedican mucho más tiempo a la parte de la impartición de la clase en lugar de lo que es la evaluación y la planeación, ¿no? Lo cual esto impacta pues en los criterios de evaluación que se están utilizando, ¿no? Y no nos permiten tener criterios muy sólidos para saber cuáles son los aprendizajes que están adquiriendo los alumnos. La mayoría de los instrumentos que se suelen utilizar pues son los exámenes escritos, sobre todo de opción múltiple, los cuestionarios y las pruebas orales, que como vemos en el caso de preescolar, bueno, pues son algunos instrumentos que no necesariamente nos van a permitir obtener la información que requerimos para saber cuáles son los aprendizajes de nuestros alumnos, ¿no? También se suelen utilizar los trabajos escritos, se sigue poniendo mucho énfasis en lo que es la participación en clase, la conducta y la disciplina, el cumplimiento de tareas, el trabajo en equipo, la asistencia y la disposición al trabajo, ¿no?
y en menor medida el uso de portafolios, rúbricas, ejercicios de razonamiento, estudios de caso o pruebas de ejecución, ¿no? Que se supone que estas últimas son las que están directamente aparejadas con esto de lo que es el enfoque formativo de la evaluación, ¿no? Pero no por utilizarlas necesariamente yo estoy bajo este enfoque, ¿sí? O sea, no porque yo utilice el portafolio, no porque utilice la rúbrica de forma descontextualizada, quiere decir que entonces ya estoy alineada a este enfoque, ¿no? Entonces hay que poner una atención en este sentido. Entonces, bueno, pues podemos decir que la evaluación en el aula se está limitando a la medición con efectos, con propósitos de acreditación y sobre todo de promoción del nivel, ¿no? Lo cual pues es alarmante porque si estamos aplicando instrumentos para la obtención de las calificaciones finales por bimestre, estamos olvidando de recolectar toda esta evidencia que se va gestando a lo largo de un proceso que podremos establecer, ya sea una secuencia didáctica o un bimestre, en fin, eso puede ser relativo, pero perdemos la riqueza de lo que se está, de lo que los alumnos están aprendiendo, ¿sí? Y lo que se está dando dentro del propio proceso, ¿no? Entonces, el profesor podemos decir que suele realizar la evaluación con base en su criterio, sin una referencia o procedimientos o parámetros estandarizados. O sea, no porque todo tenga que ser estandarizada la forma en cómo evaluemos en el aula, pero al momento de no haber un entendimiento pleno de lo que es el enfoque, bueno, pues nos lleva a utilizar los instrumentos de medición, ¿no? Únicamente al final de los periodos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quiero que contestemos o que tratemos de reflexionar es ¿cómo cambiamos que la evaluación en el aula con un carácter más sancionador y sumativo, o sea, al final de los periodos, se vuelva más en un énfasis que conozca las razones por las que se equivocan los alumnos para que una vez identificadas las causas sea posible ayudarlos a superar, ¿no? Que es lo que está detrás de este enfoque formativo de evaluación. Entonces, lo que les muestro a continuación son una serie de preguntas, ¿sí?, que en su momento dieron pauta a cada una a un libro, ¿no? Un libro que estuvo en línea bastante tiempo, que ahorita no está habilitado por estos cambios en los acuerdos secretariales. Entonces, bueno, hay que ver si los cambios en estos acuerdos secretariales se va a pegar a lo que se dice en cada uno de estos libros, pero creo que el contenido es importante reflexionar sobre él, ¿no? El primero es, bueno, ¿cuáles son estos elementos fundamentales que tenemos que tener claros, sobre los cuales tenemos que reflexionar antes de pensar implementar el enfoque de evaluación, ¿no? Un enfoque formativo de evaluación? Bueno, pues el primero es, ¿a qué nos estamos refiriendo con este enfoque, ¿no? O sea, ustedes pueden leer el plan y programas de estudio, les da una definición, como lo acabamos de revisar, pero al momento ya de la implementación nos vemos con serios retos de, pues tengo que evaluar diagnóstico, luego de procesos, luego final, tengo que incorporar, ¿quién está evaluando? Puede ser coevaluación, autoevaluación, entonces empieza a multiplicarse la lista de elementos que yo debo de incorporar en mi práctica cuando tengo 4 horas, ¿no?, cuando tengo 35 alumnos, y eso les fue bien, yo creo, ¿no? Porque en general estamos hablando entre 40 y 45 alumnos, ¿sí? Entonces, los retos que uno enfrenta ya al momento de querer implementar este enfoque, pues resulta que suena muy bien en el plan, que suena muy bien en el papel, pero ya al momento de quererlo aterrizar, por mejores intenciones que tengamos, pues nos vemos con serias limitantes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es, eso sí, tenerlo muy claro en términos al menos conceptuales, ¿sí? Cuáles son las implicaciones, cuáles son las necesidades de este enfoque, y ya nos vamos metiendo un poco en el terreno de la implementación. El segundo es
ustedes revisarán el acuerdo 592 y se encontrarán con una serie, con una lista, no interminable, sí es finita, ¿no?, pero de elementos curriculares, ¿no? Ahorita los vamos a revisar. Bueno, de todos esos elementos curriculares, ¿cuáles son en los que yo debo de poner atención para poder hacer mi evaluación en el aula? ¿Sí? Que ya la doctora Juárez lo señalaba, ¿no? O sea, ¿qué evalúo competencias? ¿Qué evalúo aprendizajes esperados? ¿En qué me tengo que fijar? ¿No? También tenemos otros estándares curriculares, competencias por asignatura, competencias para la vida, ¿no? ¿Cómo están distribuidos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se articulan? ¿Y en qué yo como profesor de un cierto grado, de un cierto grupo, tengo que poner mayor atención, ¿no? El tercero es cómo evaluar durante el ciclo escolar, ¿no? La importancia de la planeación. La importancia de la planeación, pero no como un documento en el cual ustedes elaboran al principio del ciclo escolar, ¿sí?, lo entregan a su directivo y se mete al cajón. Ya cumplí, muy bien, usted tiene mi plan de trabajo para el resto del año. No, el plan de trabajo tiene que ser un documento que tenga vida, un documento que yo pueda hacer un pre y un post, ¿no?, con el que ustedes inician y con el que ustedes terminan, y la diferencia tiene que ser enorme. Tiene que haber ajustes, tiene que haber retroalimentación, tiene que haber cambios en función de las necesidades del grupo que están atendiendo, ¿sí? Entonces, tratar de cambiar esa concepción de que el plan de trabajo sí, es una evaluación diagnóstica, la puedo utilizar al inicio, sino que lo vuelvan realmente una herramienta de apoyo para su práctica, ¿sí? Y bueno, obviamente dentro de la planeación, yo poder visualizar los diferentes momentos de evaluación, las diferentes personas, o los diferentes roles que pueden tener los evaluadores, ¿no? A veces el docente evalúa al alumno, a veces entre alumnos se evalúan, a veces el propio alumno. Entonces hay muchos juegos que yo puedo incorporar si yo de antemano hago una planeación, ¿no? Y bueno, finalmente otro elemento es cómo comunico los logros de aprendizaje de los alumnos, ¿no? O sea, de nada sirve que yo entienda el enfoque, de nada sirve que yo distinga los elementos curriculares que me van a permitir hacer mi evaluación en el aula, de nada sirve que yo haga una planeación, si no logro hacer una transmisión, una comunicación de los logros que están teniendo los alumnos, ¿sí? O sea, si yo no transmito los resultados que yo estoy obteniendo, no logro una sinergia, ¿no?, una comunidad dentro del grupo. Entonces, bueno, vamos a ahondar un poquito más en cada uno de estos elementos, ¿sí? ¿Qué es el enfoque formativo de la evaluación? Bueno, yo aquí destacaría, por favor, doctora, ¿sí?, que el enfoque es un proceso que permite regular la enseñanza y el aprendizaje para adaptar, ajustar las condiciones pedagógicas en función de las necesidades de los alumnos, ¿no? No es tan importante valorar el resultado como el proceso. Ahora, ¿cómo me apoyo yo como docente para poder ir visualizando, observando ese proceso? Desde este enfoque, el profesor, ¿sí?, desde este enfoque la evaluación le va a permitir al profesor crear estas oportunidades de aprendizaje, mirar a sus docentes momento a momento y mirar el logro de los aprendizajes esperados y de los estándares curriculares. Y al alumno le va a permitir recibir retroalimentación sobre sus logros y sus dificultades. Entonces, en el siguiente diagrama, pues como bien señalaban en la ponencia anterior, pues hay una enorme cantidad de tareas que el docente tiene que realizar en aula, ¿no? Tiene que incorporar la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene que identificar estos aprendizajes esperados, ¿no? Porque además, como lo vamos a ver, vienen los aprendizajes esperados, nos dice que son los elementos fundamentales para poder establecer una evaluación, pero nos damos cuenta al momento de analizar, por ejemplo, en español, ¿sí?, que aparecen 2, 3 aprendizajes esperados, pero estos 2, 3 aprendizajes esperados quizás son de los más importantes, pero hay muchos otros que están reflejados en los temas de reflexión o en los elementos de producción que deberían de también incorporarse como aprendizajes esperados. Entonces decimos, bueno, ¿qué está ocurriendo acá?
Sí, nos dicen que los aprendizajes esperados es lo más importante, es en lo que debo de poner atención. ¿Por qué no están reflejados las cosas más fundamentales de ese proyecto, ¿no? Entonces aquí no nos queda más que decir, este plan, esto es una buena base, es un buen andamio, pero requerimos de la reflexión por parte de los docentes en términos curriculares, ¿no? Para poder plantear secuencias didácticas, para poder plantear su clase. Entonces, bueno, podemos seguir, también tienen que seleccionar estrategias didácticas, tienen que establecer y compartir los criterios de evaluación, tienen que elegir evidencias relevantes, válidas y confiables. No se les vaya a olvidar ninguna de estas. Tienen que analizar las evidencias y tienen que asignar niveles de desempeño, como ya lo veíamos. Bueno, en el caso de preescolar no es numérico, bueno, aunque también se podría traducir fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, wow, es una multiplicidad de tareas las que tienen que realizar, ¿no? Bueno, tenemos entonces un modelo que quizá ustedes ya han escuchado, el que pone mucho énfasis en que no se debe nada más limitar la retroalimentación, ¿no?, de las respuestas correctas o incorrectas de los alumnos, no nada más eso se debe de hacer como parte del enfoque formativo de evaluación. Ustedes no deben de tener siempre presente, ¿no?, para poder sentirse que están dentro de este enfoque, 3 elementos, ¿no? El primero es a dónde trato de llevar a los alumnos, ¿sí? ¿Cuáles son esos estándares? ¿A dónde quiero yo llevarlos? Lo segundo es dónde se encuentran con respecto a lo que enseño y finalmente cómo le voy a hacer para llevarlos a ese punto, ¿sí? Entonces, esos 3 cuestionamientos tienen que estar siempre, deben de ser parte de su reflexión, ¿no?, de la práctica. ¿Para qué? Para que puedan siempre estar anclando a dónde pretende llevar a los alumnos, dónde están ellos y cómo le voy a hacer para acotar esa zona de desarrollo, ¿no? Algunas de las recomendaciones que también se dan para poder implementar este enfoque, pues es que tengan claro cuáles son los criterios de evaluación, que propongan instrumentos de evaluación variados, ¿no? Esto de aplicar el mismo instrumento para todos los alumnos, pues desconoce cuáles son las necesidades, ¿no?, de cada uno de los alumnos. Ahora, se vuelve un reto monumental, ¿no?, porque imagínense si tienen 35 alumnos y todos son, partimos de que todos somos diferentes, ¿no?, que existe una heterogeneidad de nuestra naturaleza, que si también la queremos abordar con instrumentos diferenciados, pues se volvería un caos, ¿no? Entonces hay que tratar también de balancear y ver en qué momento sí es importante hacer instrumentos diferenciados y en qué otro podemos utilizar los mismos. Tener disposición para afrontar cada problema de forma diferenciada, promover el trabajo colaborativo, no nada más entre los alumnos, sino también entre los profesores, que creo que eso ayuda a minorar esta ansiedad que va generando estos nuevos enfoques, ¿no?, con una multiplicidad de elementos. Y bueno, proponer actividades en las que se pueda realmente verificar que hay una comprobación del aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos curriculares centrales para la evaluación? Bueno, pues aquí están, se los presento. Ya se lo saben, ¿no? Algunos son elementos de largo plazo, otros son elementos de mediano plazo, otros son elementos de corto plazo. Sí, la siguiente, por favor. Y en este esquema, bueno, traté de generar el modelo lógico de este plan de estudios, que al momento de leerlo es difícil captar cuál es la lógica que hay detrás, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues están los niveles, los grados escolares, y cada 3 grados pues tenemos estos elementos de estándares curriculares que lo único que quieren es decirle al de primero, al de segundo y al de tercero, ten presente a dónde quiero llevar a los alumnos, ¿no? A veces es complicado, bueno, ahorita se los voy a plantear como un modelo lógico, ya al momento que vemos el contenido es difícil encontrar esta articulación entre todos y cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, en cada uno de los grados escolares están los aprendizajes esperados y la lógica es si en cada grado escolar
consigo mis aprendizajes esperados, cada 3 niveles va a haber un logro de estándares curriculares, lo cual le va a abonar a las competencias para cada una de las asignaturas y las 5 competencias para la vida, ¿no? Y el logro del perfil de egreso. Entonces, se supone que si el de primero se encarga de lograr los aprendizajes esperados, el de segundo igual y el de tercero igual, bueno, pues estaríamos cumpliendo estándares curriculares planteados en el plan, ¿no? Y si los estándares curriculares se cumplen cada ciclo, bueno, pues habría un cumplimiento de las competencias, ¿no? Y esto lo que nos permite es darnos cuenta que lo que estamos evaluando efectivamente no son, a nivel fino, no es la competencia, sino son indicadores, como ya se señalaba en la charla anterior, ¿no? Son los indicadores que nos permiten pues tener un mayor contacto con con los contenidos, con las habilidades, que en este caso serían los aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, cuando tratamos de mirar este modelo lógico en los planes, pues nos encontramos con serias dificultades, como ya lo comentaba anteriormente, ¿no? Uno partiría que esos 5 aprendizajes esperados que están enunciados, pues realmente sean o los contenidos o las habilidades, ¿no?, mucho más importantes que aborda este bloque, ¿no? Porque cuando hacemos un análisis completo, pues nos damos cuenta que hay carencias, ¿no?, que hay veces que está faltando visibilizar varios de los aprendizajes. Y esto sobre todo lo tiene documentado el INE. El INE generó, cuando estuve colaborando con el INE, se generan las retículas curriculares, lo cual permite hacer una articulación, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este nuevo plan, pues tratamos de hacer una articulación entre las competencias, los aprendizajes esperados, y nos dimos cuenta que había muchos otros elementos dentro de los bloques que tenían que ser visibilizados. De otra forma quedaba parcializado, ¿no? Entonces pareciera que, de hecho, bueno, por ahí lo sabemos, ¿no? En un principio teníamos el triple de estos aprendizajes esperados, pero llegó por ahí una indicación y dijeron, corten, no a la mitad, sino dejen nada más la tercera parte, y bueno, eso se los comento con la única intención de que no dejen de hacer una reflexión de lo que está en el plan. Es una buena base, pero no es suficiente, ¿sí?, para poder asegurar una evaluación de los elementos más importantes que se ven dentro de la práctica. Entonces, bueno, algunas cuestiones para reflexionar, ¿no?, en torno a los elementos curriculares. Creo que las competencias, bueno, no constituyen el contenido a abordar, y que tampoco se alcanzan en un solo ciclo escolar, sino que se van desarrollando en medida que se van alcanzando los aprendizajes esperados. Entonces, esto es importante porque luego, cuando queremos generar un instrumento de medición que evalúe competencias, a veces nos quedan cosas poco aterrizables, justo porque estamos buscando evaluar la competencia misma sin desagregarlo en estos indicadores que son aprendizajes, ¿no? Si un alumno logra un aprendizaje esperado, entonces se abona al logro de las competencias, los propósitos de la asignatura, al perfil de egreso y la construcción de las competencias para la vida, ¿no? Es la parte del modelo lógico del plan. Y los aprendizajes esperados, en este caso, serían el elemento central del currículum para promover una evaluación. Ahora, depende del nivel educativo, es la evaluación que debemos de promover, ¿no? ¿Cómo evalúo a mis alumnos bajo un enfoque formativo? Bueno, pues aquí entraría la parte de la planeación, ¿no?, que como les comentaba, creo que es uno de los elementos fundamentales que no debemos de olvidar una vez que arranca el ciclo escolar, ¿sí? Dentro de esta planificación, que es una propuesta de trabajo que va a traer una serie de contenidos, les va a permitir a ustedes, bueno, volver un elemento de análisis, de mejora continua, ¿sí? Si ustedes nada más lo archivan, realmente pierde todo el valor que puede tener este plan, ¿no? Entonces, dentro de la planificación, sí, por favor, pues hay que incorporar, tener presente estos momentos, ¿no?, la evaluación diagnóstica al inicio, la evaluación formativa de procesos, la sumativa. Lo pongo en letra chiquita, pero la intención no es que
que lo lean, sé que ya se lo saben, ¿no? Si hacemos aquí un examen seguramente lo aprueban, entonces nada más es volvérselos a mencionar, que no se les olvide, sí, que hay que tener claro que hay 3 momentos de evaluación, que hay establecer quién evalúa, ¿no? Quiénes son las personas que pueden estar involucradas en la evaluación, no nada más es el docente, sino también los propios alumnos, y establecer cómo evaluar, ¿no? Hay una serie, ya se mencionaban, sí, una serie de instrumentos que podemos saber perfectamente bien cómo desarrollarlos, cómo construirlos, pero aquí lo más importante es hacer una reflexión, sí, la siguiente por favor, la siguiente una reflexión en torno a en qué momento es el más apropiado para poder utilizar este instrumento, ¿no? Si yo nada más lo voy utilizando conforme, ya que estoy ya que estoy encarrilada con el grupo, es muy complicado, hay que hacer este análisis de en qué momento es preferible utilizar uno, utilizar otro, dependiendo también el grupo que tengo, ¿no? Entonces, fíjense, ahorita les voy a… Sí, gracias, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir construyendo como un plan de trabajo, ¿no? Tenemos el ciclo escolar, sí, tú vele dando, por favor. Tenemos los bloques, hay que elaborar el plan de trabajo, y entonces aquí nos encontramos con una serie de elementos que habría que ir colocando, ¿no? Y una serie de momentos que habría que ir definiendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bimestre a bimestre hay una repetición de elementos, pero involucran hacer una evaluación diagnóstica, que es al inicio, que se puede plantear al inicio de un bimestre, al inicio de una secuencia didáctica, al inicio de un proyecto, hacer una evaluación de procesos y una evaluación final. Obviamente todos los resultados de estas evaluaciones tienen que aportarles y permitirles hacer ajustes a este mismo plan, y al final de cada bimestre ustedes están ahora sí que obligados a hacer una estimación, ¿no? O sea, establecer una calificación del nivel de desempeño de sus estudiantes. Entonces, si ustedes van incorporando todos estos elementos con el apoyo del resto de los docentes, al menos la carga y la ansiedad que genera la lectura simple del documento puede ir disminuyendo, ¿no? Sí. ¿Cómo se comunican los logros de aprendizaje de los alumnos? Bueno, pues ahora van a ver de muchas formas, ¿no? O sea, es responsabilidad del docente, se propicia en los alumnos el desarrollo de la autorregulación, se incide en la autoestima, el autoconcepto y la motivación, se permite identificar lo que interfiere en el aprendizaje, se promueve el mejoramiento, se orienta a la contribución de los padres, propicia el mejoramiento de la práctica y permite a otros docentes conocer cómo se ha desarrollado el proceso desde su visión, ¿no? Entonces, la comunicación en todos sentidos, la comunicación del docente con los padres, los docentes con el alumno, entre los docentes, creo que es un elemento fundamental que deben ustedes de tratar de promover en sus escuelas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, a modo de conclusión, les diría que la escuela, la enseñanza y la evaluación en el aula pues están experimentando cambios importantes, ¿no? Por ahí siempre se escucha, los docentes ahora ya no están capacitados como antes, ¿no? Antes los preparaban mejor. Yo digo, quizá no es que antes los capacitaron o los prepararan mejor, sino que ahora la multiplicidad de retos que tienen que enfrentar son mucho más elevados que antes, ¿no? Quizá efectivamente van recibiendo la misma preparación profesional, y lo que está faltando es hacer que esa preparación esté mucho más contextualizada con los retos hoy en día, ¿no? Ahora no nada más está visibilizada una multiplicidad de fenómenos, ¿no? O sea, que los problemas de la familia, que el bullying, etcétera, 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 y todo eso se le exige al profesor que además de esto que les estamos pidiendo que hagan de evaluación, pues también lo enfrenten y que lo solucionen, ¿no? Y que no llegue el problema a la mesa del director, ¿no? Los educadores entonces tenemos una serie de desafíos que hay que resolver con creatividad y compromiso.
Hay que asumir que este enfoque es una necesidad, ¿sí? Es una beta para poder generar cambios de cómo estamos conceptualizando la evaluación en el aula, que nos permita desarrollar estrategias, instrumentos, pero ojo, que hay muchos esfuerzos y prácticas, quizá aislados. Habría que ver cuáles son, identificarlos, articularlos, ¿sí? Y desarrollar mecanismos de retroalimentación, comunicación de resultados de aprendizaje a padres y a docentes, pues esa es una obligación, ¿sí? Entonces les vuelvo a dejar estos 4 elementos que me parece fundamental, que piensen ustedes qué tanto han reflexionado sobre ellos, qué tanto han conocido sobre ellos, leído y buscado implementar en el aula. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Gracias. Si las pones más. Bueno, pues damos ahora la palabra a la maestra María Elena Barrera. Gracias. Si les pido por favor mi presentación. Bueno, pues como los anteriores expositores ya me ganaron muchas de las cosas que iba a decir, pues me voy a circunscribir a lo más relevante. Yo quiero hablar previamente se comentó de cómo implementar o cómo se hace la evaluación formativa en los niveles preescolar y básico. Yo me voy a circunscribir a la educación superior. Me voy a circunscribir desde el caso del bachillerato, que ya no es educación superior, ya es educación básica por ley, hasta la licenciatura. Y mucho voy a hablar desde el punto de vista de cómo esto se relaciona con la evaluación y acreditación de planes de estudio y la evaluación y acreditación de instituciones, porque en este sentido ya estos elementos ya intervienen en el caso de la educación superior. La cultura de evaluación, pues nos las metieron muy fuertemente cuando nos pusieron mecanismos de evaluación a las instituciones amarrados a recursos adicionales. O en pocas palabras, o lo haces, si no, no tienes recursos. Mi presentación, a la que sigue, gracias. Voy a hablar de una pequeña introducción, voy a hablar de cómo poner en práctica esto en una institución y voy a establecer algunas conclusiones. Adelante. No me voy a detener ahí porque aquí ya tanto las dos personas que me precedieron hablaron de qué es la evaluación formativa. Pero la evaluación formativa es un proceso que en educación superior tiene un sentido real. ¿Por qué? Porque en educación superior la eficiencia terminal en algunas áreas no llega ni al 30%, casos puntuales. En el caso del área de ingeniería, la eficiencia terminal es del 29 o 30%. En el caso de algunas licenciaturas, llega a tener un valor del 12%. Quiero decir que por cada 100 que ingresan, salen 12, o por cada 100 que ingresan, salen 30. En el mejor de los casos, estamos hablando de que pues, nos acercamos a la media nacional, que es aproximadamente del 50%, o sea, que la mitad de nuestros estudiantes se nos quedan en el camino, se rezagan y algunos los perdemos en el camino. Entonces, el por qué tomar medidas a tiempo para atender y entender los procesos de rezago, para eso nos sirve la evaluación formativa asociada al papel que tienen los tutores que están trabajando en educación superior, que ahí en la mayoría de las instituciones, ya por ley, por normativa, el tutor, la tutoría
es función de cada profesor de educación superior, cosa que no pasa en los niveles previos. La evaluación formativa abarca también, tanto Vale como la doctora mencionaron, un análisis del aprendizaje de los estudiantes, pero también incluye una evaluación puntual de los materiales que usamos, de los recursos que usamos para evaluar y de los mecanismos que usamos para enseñar. No es una reflexión solamente de cómo aprenden los estudiantes, sino el contexto en que aprenden los estudiantes. Y eso es una parte fundamental también en esta reflexión que debemos hacer los profesores acerca de la evaluación formativa. Aquí hablo de la definición y me la voy a brincar porque ya la dieron anteriormente, pero solamente quiero hacer reflexión en el segundo párrafo. Dice, cuando un alumno no aprende, no solo es debido a que no estudia o que no tiene las capacidades mínimas. Muchas veces criticamos y decimos, es que vienen muy mal preparados y por eso tienen que reprobar, por eso se rezagan. No solamente se debe a eso, sino también puede atribuirse a otros factores como a las actividades de enseñanza o a los recursos de aprendizaje que proponemos para el curso. Adelante. La evaluación formativa trata de enseñar al estudiante a aplicar estrategias que contribuyan a que su aprendizaje sea de calidad. Es una reflexión de que si lo que diseñamos en la planeación funciona. Y si no funciona, porque no en todos los contextos de aprendizaje, lo que nos funciona con un grupo, nos funciona con otro, los profesores debemos dar un giro al contexto, a los materiales, a los instrumentos, a la forma en que abordamos los contenidos para lograr el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cómo hemos interpretado en educación superior? De la experiencia que he tenido como evaluadora de instituciones, que a mí me toca evaluar para CIES a las instituciones de educación superior y para PIFI también a las instituciones, es que cuando preguntamos sobre la evaluación formativa, se convierte en que yo evalúo en forma formativa, cuando evalúo muchas cosas, digo, evalúo asistencia, evalúo participación, evalúo hojas de observación, uso rúbricas, uso muchísimos instrumentos, que es imposible que un profesor en 60 minutos o 120 minutos pueda aplicar. Así de simple. ¿Cómo evalúo la participación de un estudiante si tengo en el aula 60 estudiantes? Es imposible poder manejar un cuadro de participación y siquiera aprenderse los nombres de los 60 estudiantes. Adicionalmente, por ejemplo, la participación de un estudiante y la asistencia de un estudiante es obligación del estudiante. ¿Por qué la vamos a evaluar? Y les damos 30 puntos de participación, 40 puntos de participación, y entonces el aprendizaje nos quedan, si acaso, 60 puntos, que es lo más relevante de un curso escolar. ¿Cuáles son los logros que un estudiante debe obtener en mi curso? Eso es lo relevante de un curso. Yo en las evaluaciones soy media drástica. Les digo, ¿para qué evalúas la participación? ¿Para qué evalúas la asistencia? El estudiante debe asistir porque es su obligación. El estudiante debe participar
porque es su obligación y su responsabilidad. Y adicionalmente le doy puntos. La que sigue. Bueno, nada más comento. La evaluación formativa debe cumplir una función más reguladora. Nos permite, con base en esto, hacer cambios en nuestro proceso, vamos a decir, de enseñanza, aprendizaje, de tal manera que podamos utilizar múltiples fuentes o múltiples recursos, buscando cómo logramos que cualquier estudiante aprenda. Ese es nuestro reto como profesores. ¿Cómo lograr que un estudiante aprenda? Entendiendo los diferentes contextos del estudiante. Los antecedentes, Vale lo dijo muy bien hace un rato, y coincido mucho con el modelo. Van a ver que el modelo que presento es muy similar al de Valentina. Porque yo no puedo saber cómo entra un estudiante a mi curso si no le hago un examen diagnóstico asociado al perfil de ingreso a mi curso. ¿Cómo sé que tiene los conocimientos, las habilidades o las competencias previas si no lo evalúo? ¿Doy por sentado que las tiene? Y muchas veces, por dar por sentado que las tiene, la reprobación o la deserción de primero a segundo año de carrera es alarmante. Por ejemplo, en el caso de las ingenierías, de primero a segundo se van el 30% de los estudiantes. Podemos anticipar esta situación y atenderla si hacemos una buena evaluación diagnóstica. Si basamos a lo que yo les propongo, esta experiencia que yo pongo aquí es una experiencia que desarrollé con una institución particular de educación superior, de muy alto nivel, de un contexto, vamos a decir, favorecedor, nivel socioeconómico alto, pero sí funciona. La experiencia la hemos aplicado en instituciones públicas y también funciona. Veamos en qué consiste el modelo que yo presento. En principio hay que hacer un análisis del contexto institucional. ¿A qué le llamo análisis del contexto institucional? Se nos olvidan muchas cosas y en educación superior nos encanta declarar muchas cosas. Hablamos de yo quiero estudiantes innovadores, creativos, internacionalmente reconocidos. Muy bien, eso está declarado en el análisis del contexto institucional y eso se asocia a muchas competencias que tengo que desarrollar a lo largo de la formación del estudiante. Por ejemplo, caso de muchas instituciones, declaran como un elemento clave la internacionalización de su escuela. Muy bien, ¿qué implica la internacionalización de un plan de estudios? 1, el dominio de al menos un idioma más. 2, el dominio de atender o entender una cultura global. Y cuando tú vas al interior del plan de estudios, ¿cómo se traduce eso? En que les pongamos requisito de aprobar un curso de inglés al 5º semestre con TOEFL 550. Y se vuelve, en lugar de ser favorecedor, una traba para que el estudiante logre el conocimiento que quiere de la licenciatura.
Entonces, aquí viene la traducción de ese análisis de contexto. ¿Qué declara la institución en su misión, en su visión y en su modelo educativo? ¿Qué declaro? ¿A qué me estoy comprometiendo con los estudiantes y sus padres de familia? Si yo dije que me comprometo a la internacionalización, eso lo tengo que traducir en acciones propias. ¿Qué quiero decir? No es poner como requisito el curso de inglés, es cómo hacer que el estudiante a través de todos los semestres vaya adquiriendo esa competencia global de entender esa cultura global y un segundo idioma o tercer idioma. Y solo se puede hacer a través de los propios cursos, con la bibliografía que nosotros vayamos incorporando en otro idioma en forma paulatina. O sea, la traducción que hacemos de lo que declaramos en educación superior, muchas veces es nuestro grave error. ¿Cómo traducir una competencia declarada para educación superior como es la innovación? Si utilizamos exámenes tradicionales en todos los cursos, ¿qué innova el alumno? Si nuestros mecanismos de evaluación se concentran en destacar otras competencias que no están asociadas a lo que se quiere desarrollar. A eso me refiero. El primer cuadrito lo que quiere decir es, tenemos que hacer una reflexión de nuestro modelo educativo, tenemos que hacer una reflexión del contexto institucional, del modelo pedagógico de la institución y del plan de estudios. Eso nos lleva a definir lo que serían las competencias profesionales y genéricas. Pero no voy a desarrollar en todos los cursos todo, sino lo que tengo que desarrollar es de todas estas competencias genéricas declaradas a través del modelo educativo, ¿cuáles son relevantes para mi curso o para mi unidad de aprendizaje? ¿Y qué evidencias debe presentar el estudiante de que las logró? Quiero comentarles que el modelo de evaluación de programas de estudio internacional lo que le pide a las instituciones y a los profesores es, tú dijiste en tu plan de estudios, en tu curso, que ibas a declarar estas competencias o lograr estos conocimientos y habilidades. Muéstrame evidencias en los trabajos de los estudiantes de productos de aprendizaje que demuestren su logro. Por ejemplo, la competencia de innovación. Muéstrame un producto que demuestre la innovación en tu curso. Y esa es la manera que se está evaluando los programas de estudio, los programas educativos. Si esto yo lo defino como profesor o lo definimos como profesor en el contexto de una institución, ya sabremos lo que decía, vale, qué materiales voy a usar, qué estrategias voy a usar, qué recursos de evaluación voy a usar para retroalimentar el logro de estas, vamos a decir, competencias profesionales genéricas. Y el resultado de ese análisis nos lleva a la evaluación final. Nosotros tradicionalmente no partimos de esta reflexión.
ni tenemos que atomizar con muchos recursos, porque entonces empezamos a generar, por ejemplo, portafolios de evidencias del estudiante o portafolios de evidencias del profesor, pero no asociados a un contexto de trabajo. ¿Qué quiero decir? Yo debo declarar con mucha certeza a qué competencias me comprometo desarrollar en mis estudiantes. Y al final del curso, como profesor, tengo que demostrar mediante evidencias de los estudiantes que fueron logradas en un muestreo aleatorio. ¿Qué quiero decir? No los aplicaditos, sino un muestreo que tengamos de trabajos de estudiantes que obtuvieron al final bajas calificaciones, intermedias y buenas calificaciones. Eso es la mejor evidencia que se está logrando el aprendizaje en los estudiantes. Si no, ¿de qué otra manera lo vas a poder hacer? Señores, esa es la verdadera evaluación formativa. No es utilizar enorme cantidad de instrumentos que voy a ponerles números, que no significan nada y que no me retroalimentan en nada porque ni me da tiempo de leerlos. Sino yo tengo que tener pocas evidencias, muy puntuales, pero que me permitan identificar con muchísima claridad si se está logrando el aprendizaje y tomar medidas a tiempo. Si esto lo apoyamos en un programa serio de atención a estudiantes de alto riesgo, ya no tendríamos esos problemas de alto rezago, de baja eficiencia terminal, como tenemos en el bachillerato. Es triste oír que hace 25 años estoy oyendo que en la media superior la eficiencia terminal es del 50%. 25 años después, porque nosotros participamos en el estudio que se hizo hace 25 años, y vuelvo a ver en la RIEMS los mismos datos. Y no es flexibilizar, no es bajar el nivel de formación de los estudiantes, al contrario, es buscar estrategias más puntuales, orientadas a lograr el verdadero aprendizaje de los estudiantes. A lo mejor si concentramos las competencias, en definir esas competencias y logros de lo que queremos en cada curso, ya la hicimos. Y escoger verdaderos instrumentos y materiales que permitan ese logro. Para terminar, creo que aquí tenemos un verdadero reto, las instituciones educativas, pero también tenemos un gran reto, las autoridades de las instituciones, de entender que el contexto en que se haga el análisis tiene que ser global, tiene que ser a partir de lo que la institución declara, tiene que ser a partir del modelo educativo y el modelo pedagógico que declara la propia institución. Yo siempre les digo, yo no te voy a evaluar descontextualizado de lo que tú declaras. Si tú declaras internacionalización, yo tengo la obligación de evaluar la internacionalización. Si tú no la declaras, no. Si yo declaro liderazgo en mis estudiantes, yo tengo la obligación como evaluador o como institución de evaluar el logro del liderazgo, porque tú te comprometiste con la sociedad en formar líderes. O sea, en pocas palabras, la evaluación sirve para la mejora. La evaluación no es punitiva.
La evaluación hay que entenderlo como un mecanismo de mejora permanente, y los que ganamos con los resultados y el análisis de la evaluación somos todos: estudiantes, profesores, autoridades educativas y por ende sistema educativo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar opción a algunas preguntas. Bueno, tenemos por aquí 2 tarjetas. La primera de ellas incorpora una reflexión. Dice: ¿con base a qué criterio se tomó la decisión de promover a los niños de grado solo por el hecho de cursarlo? Ese niño con un preescolar deficiente será un alumno de primaria deficiente y así sucesivamente. ¿Cómo cumplir el modelo lógico? ¿Quieres contestarlo, maestra? Es curioso que nosotros venimos a hablar de cosas que leemos dentro de lo que son los planes y los programas oficiales y desconocemos los criterios, de tal manera que me declaro incompetente para contestar esa pregunta que tiene que ir a la reflexión. Y yo creo que desde mi punto de vista, no porque sea el criterio de la SEP, es que si nosotros efectivamente llevamos a cabo la evaluación formativa, esta evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, y dentro de la evaluación formativa tomo la información para retroalimentar tanto mi práctica como el proceso de aprendizaje del niño, estaré, yo creo, verdaderamente educando, formando, de manera de poder avanzar, de poder producir cambios en los aprendizajes, en los haceres de los niños. Y entonces, si yo estoy cumpliendo eso, estaría favoreciendo a que este progreso sea evolutivo en los niños, con esta explicación psicogenética, ¿no?, de avanzar y retroceder, de reconocer el error como error constructivo para saber cómo se puede trabajar y cómo se pueden cambiar las hipótesis que tienen los niños con respecto a lo que creen, etcétera. Bueno, si eso lo lográramos así, efectivamente funcionaría que los niños vayan progresando a lo largo del ciclo escolar y de los diferentes niveles. Si no se hace así, verdaderamente no comprendo por qué es ese criterio. Gracias. Maestra Barrera, ¿cómo realizar evaluaciones formativas en grupos de nivel medio superior cuando los docentes no tienen una formación pedagógica? Pues así de simple, primero hay que formar a los docentes. Aquí tenemos un problema que pasa en muchos lados, ¿no? Pero en media superior y superior se agudiza, porque todos somos profesionales de una licenciatura. Y de repente somos profesores, y de repente nuestra profesión es ser docentes, pero seguimos siendo ingenieros. Pero nuestra profesión principal ya no es ser ingeniero, es ser docente. Y por lo tanto requerimos una formación del profesorado para atender esto. Por eso caemos en graves problemas como los que yo les mencioné. Queremos medir participación con cuadritos de participación que no podemos ni interpretar, pero bueno, también pues nos dicen que hay que hacerlo, pues nosotros llenamos el cuadrito. Pero no sirve de nada si no hay una formación. Soy un poco, voy a ser un poco atrevida. El diplomado de formación de profesores para media superior se tiene que replantear. No nos enseñan lo que debemos hacer los profesores de media superior, por ejemplo, para la evaluación formativa. Se tiene que replantear.
Bueno, la Núñez me va a linchar, pero bueno, porque verdaderamente es un diplomado que nos forma para desarrollar competencias, para manejar grupos de media superior, y lo que lo menos nos enseña es eso. Nos vuelve a repetir un modelo tradicional de darles métodos, de darles cosas, de enseñar instrumentos de evaluación. Si esa es la selección de eso, es lo relevante. Entonces, pues mi respuesta es formación, pero formación bien orientada, no politizada. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Bueno. ¿Cómo incluir en el sistema de evaluación preescolar a los niños con necesidades educativas especiales integrados en el aula? ¿Cuándo llevaremos la cartilla en Yucatán? Bueno, eso. Quizá la primera, ¿no? Nos quedamos con cómo incluir en el sistema de evaluación a los niños con necesidades educativas especiales. Sí, nos quedamos con la primera. Yo vengo de otro lado. Miren, yo he trabajado también con niños con necesidades especiales, particularmente con niños con discapacidad visual, de ceguera y baja visión. He hecho investigación, seguir su desarrollo a lo largo de los 2 y 3 primeros años de vida, visitándolos en su casa mensualmente, de tal manera que tengo un registro de cómo es que una muestra tanto de niños ciegos como o con ceguera y niños con baja visión se va desarrollando. Yo creo que abordar esta pregunta tendríamos que entrar a varios niveles de análisis. Y yo creo que tiene que empezar desde una política educativa, desde los planes y programas, desde la dificultad de comunicación entre educación regular y educación especial, esta idea que se tiene de inclusión y de integración. El día de ayer estaba viendo un reportaje de Alemania en donde hay una olimpiada. Hace unos 3 meses se llevó a cabo una olimpiada en donde diferentes equipos de varios grupos europeos participaron en una olimpiada y jugando fútbol. Y entonces vi todas las fotografías de un equipo o del equipo alemán de fútbol de sordos. Cuando yo veo eso, el impacto para mí es no solamente en la educación, se tiene que incluir a las personas que tenemos capacidades diferentes, sino en la educación. ¿Cómo es que en unos países sí lo pueden hacer y en otros apenas nos estamos preguntando cómo le vamos a hacer? Y yo creo que la pregunta de cómo le podemos hacer es porque ni siquiera los reconocemos. No sabemos ni dónde están, ¿sí? Porque esa investigación que yo les platico que hice a principios del 2000, resulta que esos niños que nacieron, que no los esperaban las madres tenerlos así, y ellas trabajaban, el 50% tuvo que dejar de trabajar porque en las estancias infantiles no aceptaran a ningún niño que tuviera discapacidad visual. Y se los decían explícitamente, no se lo podemos aceptar porque aquí no tenemos personal especializado para atenderlos. Entonces, si les dimos política educativa, estamos hablando de formación de los profesionales, estamos hablando de la articulación del trabajo dentro de la educación y estamos hablando de qué entendemos por diversidad, qué entendemos por todos esos conceptos que yo les hablaba y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Yo pregunto si las educadoras que están aquí también tienen capacitación
están formadas para poder atender niños con discapacidad visual, ¿no? Yo pregunto, si la respuesta que ustedes dicen es no, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder saber trabajar dentro del aula? Yo creo que ustedes mismas están contestando. Tenemos una serie de condiciones del mismo sistema educativo que no nos permite acomodar a esa diversidad de la cual hablamos, y los textos son a nivel discursivo heroicos en el sentido de decir sí, es importante incluir a todos. El artículo 3 constitucional nos dice que todo ciudadano tiene derecho a la educación, todo ciudadano mexicano, y yo pregunto si los que tienen necesidades educativas especiales no son mexicanos. O sea, más bien, yo no tengo la solución y yo creo que este problema no lo resuelve una sola persona, ni siquiera una sola instancia. Yo creo que es desde una actitud hacia la diversidad, una actitud hacia dentro de la educación. Si hablamos de evaluación formativa, tendríamos que incluirlos a todos, pero las condiciones desde la política educativa no están para poderlo hacer, y en las aulas la complejidad es aún mayor. Bueno, bien, nos quedan 5 minutos y tenemos una multiplicidad de preguntas que responder, entonces les voy a pasar unas preguntas que creo que están relacionadas para ver si en 1 minuto podemos dar respuesta a ellas y bueno, cerrar esta mesa. ¿Empiezas? Sí. Corre tiempo. Ok, corre tiempo. Aquí me preguntan que cómo se podrá llevar a cabo la evaluación formativa en las instituciones, sobre todo del sector privado. Hay una pregunta que en el sector, las instituciones del sector privado se orientan mucho a los exámenes, nada más. Pues yo creo que la evaluación de programas, primero que esto no es así. Hay una heterogeneidad como en todos lados, así como en las públicas también hay, en las privadas también hay. Esto no se circunscribe a un subsistema o a un tipo de institución. Es problemático, es problema de todos. Así como pasa en unas, pasa en las otras. El mismo sistema de evaluación de programas educativos y de evaluación de instituciones y el mismo REBOE está orientando a las políticas a cambiar a modalidades de evaluación valga la redundancia, multimodales. Muchas formas, por ejemplo, todo el sistema tecnológico declaró que su modelo es por competencias. Todo el sistema tecnológico, estamos hablando de cientos, 400 instituciones del país. Sin embargo, tú vas a revisar su forma de evaluar y en muchos casos sigue siendo 3 exámenes parciales que maneja control escolar, se promedian y es la calificación. Aquí lo que yo veo es una falta de concepción de lo que significa un cambio de modelo y las modalidades que se deben usar y los materiales para evaluar. Volvemos a lo mismo, es un proceso de formación. No solo de profesores, sino también de las autoridades educativas, porque muchas veces se establecen políticas desde los niveles altos. Y entonces, si no entiendo como autoridad educativa de un plantel qué significa lo que vamos a poner en práctica, pues caemos en esas irregularidades. Ya se pasó el minuto. Ya. La segunda, me preguntan el caso del EGEL. Me dicen, el EGEL, ¿cuál es el argumento de que el EGEL no mide competencias del mundo laboral? La finalidad del EGEL es evaluar las competencias mínimas requeridas a nivel nacional de una carrera. No se miden específicamente competencias, lo reconozco, pero sí se miden conocimientos y habilidades asociados a esas competencias y no están asociadas a los planes de estudio, sino a lo mínimo que debe saber y poder hacer un médico,
lo mínimo que debe saber y poder hacer un ingeniero. Eso es lo que mide el EGEL. Y su finalidad es que la propia institución, con los resultados del EGEL, haga una reflexión para mejorar sus procesos de enseñanza, aprendizaje y sus planes de estudio. No es titular, ni mide las competencias que pide el mundo laboral, porque las competencias son más, solo mide las competencias, los conocimientos y habilidades, mínimos, ¿sí? Y la última que tengo, porque ya me salté una porque la uní con otra, la relación de la tutoría al nivel bachillerato, de cómo registran los resultados los profesores y cómo se incorporaría esto a media superior. Habría que pensar en un programa integral, porque muchas instituciones hablan de su modelo institucional de tutorías, pero empiezan a aparecer figuras como asesor académico, profesor, observador, y no hay una integración. Por lo tanto, se están manejando las concepciones de tutoría por un lado, asesor, profesor por otro, y no hay una concepción integral. La única manera es tener esa concepción integral y ponerla en práctica. Bueno, ya a nivel de conclusión, sí, podríamos decir que en esta mesa quedó claro que el enfoque formativo de evaluación es un elemento que promueve la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es fundamental impulsarlo y que desafortunadamente pues en los documentos publicados, ¿no?, a veces las herramientas que nos brindan no son suficientes para poder implementarlo, ¿no? Creo entonces que algunos de los factores protectores que aquí mencionamos pues es el trabajo y la reflexión por parte del docente, de un trabajo colaborativo entre docentes y sobre todo no olviden el elemento de la planeación como un elemento vivo en toda su práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería todo por hoy en relación a evaluación formativa. Gracias.